Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que termina el domingo 6 de abril de 2025. Tema: la irrealidad. Texto de oro: Josué. Escogeos hoy a quien sirváis. Lectura alternada: Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Primera de Reyes. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Primera de Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino que sanan a la enfermedad y destruyen al pecado. Nuestro Maestro dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debiera ser el encuentro de los pasos de la verdad, el camino a la salud y la santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura del Horeb, donde Dios es revelado, y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el Espíritu, que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Alma o espíritu significa una sola mente y no se puede usar en plural.
La mitología pagana y la teología judaica han perpetuado la falacia de que la inteligencia, el alma y la vida puedan estar en la materia, y la idolatría y el ritualismo son el producto de todas las creencias imaginadas por el hombre. La ciencia del cristianismo viene con aventador en mano a separar la paja del trigo. La ciencia explicará correctamente a Dios y el cristianismo demostrará esa explicación y su principio divino, mejorando al género humano física, moral y espiritualmente. La ciencia divina asesta su golpe principal a las supuestas bases materiales de la vida e inteligencia. Condena la idolatría, la creencia en otros dioses, otros creadores y otras creaciones tiene que derrumbarse ante la ciencia cristiana. Esta quita el velo a los resultados del pecado que se manifiestan en enfermedad y muerte. ¿Cuándo entrará el hombre por la puerta abierta de la ciencia cristiana en el cielo del alma, en la herencia del primogénito entre los hombres? La verdad, por cierto, es el camino. La mente mortal se ignora a sí misma, si no, jamás podría engañarse a sí misma. Si la mente mortal supiera cómo ser mejor, sería mejor. Puesto que tiene que creer en algo fuera de sí misma, entroniza a la materia como deidad. La mente humana ha sido idólatra desde el comienzo, teniendo otros dioses y creyendo que hay algo más que la mente única. Como los mortales no comprenden ni siquiera la existencia mortal, cuánto mayor será su ignorancia acerca de la mente omnisapiente y de sus creaciones. La Biblia declara: todas las cosas por Él, el Verbo divino, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la verdad eterna de la ciencia divina. Si se comprendiera que el pecado, la enfermedad y la muerte son nada, desaparecerían. Como el vapor se disuelve ante el sol, así el mal se desvanecería ante la realidad del bien. El uno tiene que ocultar al otro. Cuán importante es, pues, escoger el bien como la realidad. El hombre está subordinado a Dios, el Espíritu, y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Los israelitas centraban sus pensamientos en lo material en su intento de adorar lo espiritual. Para ellos, la materia era sustancia y el espíritu era sombra. Creían adorar al espíritu desde un punto de vista material, pero eso era imposible. Tal vez suplicaban a Jehová, mas sus oraciones no les traían prueba alguna de que habían sido escuchadas, porque no comprendían a Dios lo bastante como para demostrar su poder curativo, para hacer de la armonía la realidad y de la discordancia la irrealidad. Si alguien es adicto a la bebida, un esclavo del tabaco o el sirviente especial de cualquiera de las innumerables formas de pecado, encarad y destruid esos errores con la verdad del ser, haciéndole ver al que hace mal el sufrimiento que ocasiona la sumisión a tales hábitos y convenciéndole de que no existe placer real en falsos apetitos. Una mente corrupta se manifiesta en un cuerpo corrupto. La lujuria, la maldad y el mal en todas sus formas son creencias enfermizas, y solo podéis vencerlas destruyendo los móviles perversos que las producen.
Si el mal ha cesado en la mente mortal arrepentida, en tanto que sus efectos aún continúan en el individuo, podéis quitar ese trastorno a medida que la ley de Dios se cumpla y la reforma borre el delito. Las creencias materiales tienen que ser expulsadas para dar lugar a la comprensión espiritual. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Mas ¿no es eso lo que los débiles mortales tratan de hacer? Pablo dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Quién está dispuesto a admitir eso? No podemos servir a dos señores ni percibir la ciencia divina con los sentidos materiales. Los medicamentos y la higiene no pueden usurpar con éxito el lugar y el poder de la fuente divina de toda salud y perfección. Si Dios hizo al hombre a la vez bueno y malo, el hombre tiene que permanecer así. ¿Qué puede mejorar la obra de Dios? Por otra parte, un error en la premisa tiene que aparecer en la conclusión. Para tener un solo Dios y valerse del poder del Espíritu, debe amarse a Dios supremamente. Adoramos espiritualmente solo cuando dejamos de adorar materialmente. La devoción espiritual es el alma del cristianismo. La adoración por medio de la materia es paganismo. Los rituales judaicos y otros no son sino símbolos y sombras de la adoración verdadera. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. El primer mandamiento es mi texto favorito. Demuestra ciencia cristiana. Inculca la triunidad de Dios, el Espíritu, la mente. Significa que el hombre no debe tener otro espíritu o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los hombres han de tener una sola mente. El principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser, por la cual el hombre demuestra salud, santidad y vida eterna. Un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aniquila la idolatría pagana y a la cristiana, todo lo que es injusto en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos. Establece la igualdad de los sexos, anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente
para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.